El surrealismo, esa pintura que nos deja ver el subconsciente del artista, que algunas veces nos deja volar con él en tan soñadores momentos y otras nos invita a navegar en lo más profundo de su locura. Hablemos de este estilo y conozcamos a uno de los más mentalmente comprometidos exponentes, Salvador Dalí. Pero antes de sumergirnos junto con Dalí a su subconsciente, hablemos del surrealismo. Cada movimiento tiene exponentes maravillosos. Antes de centrarme en el pintor tema del video, no quiero que esta sea la excepción. Solo con ellas tres nos damos cuenta del calibre de este movimiento. Leonora Carrington, Frida Kahlo y Remedios Varo, y sí, sobre ella será un próximo video. Quien sí tiene que ser referente antes de comenzar es André Breton, considerado el padre del surrealismo. Este movimiento se vio influenciado por el automatismo surrealista y es un método en el cual el artista suprime el control consciente sobre el proceso de creación, permitiendo el dominio de la mente inconsciente. Artistas surrealistas, sobre todo André Masson, adaptaron al arte el método de escritura de André Breton y Philippe Soupault, que compusieron en los campos magnéticos en 1919. El dibujo automático fue desarrollado por los surrealistas como un medio de expresar el subconsciente. En el dibujo automático, la mano puede moverse libremente por el papel al aplicar el azar y el accidente. El dibujo se libera en gran medida del control racional, por lo tanto, el dibujo producido puede atribuirse en parte al subconsciente y puede revelar algo de la psique, que de lo contrario sería reprimido. Quiero hacer uno de mis recurrentes paréntesis. ¿Ya se dieron cuenta de algo? Ok, podemos leer sobre el nacimiento de este movimiento desde el punto de vista artístico, con una cierta línea de tiempo, sus precursores y lo más importante, sus máximos exponentes. Después de lo que acabamos de escuchar, todo aplica a ciertas terapias que se daban en los hospitales psiquiátricos en ese tiempo, incluso antes. Hacer dibujar a los pacientes con el objetivo de descubrir lo que había en su subconsciente, deseos reprimidos, y en ese tenor descubrir cuadros clínicos, ¿no? Así podríamos pasarnos el tiempo descubriendo y desmenuzando a todos los exponentes de este movimiento, Max Ernst, Man Ray, Joan Miró, Yves Tungu y al propio Dalí, pero de una manera cruda y restricta, con una peligrosa y total libertad del subconsciente en un grito por querer llegar a la superficie y desgarrar un pedazo de papel con la punta de un lápiz o un pincel, en un último intento por desahogarse. ¿No les parece que los mayores exponentes del surrealismo sean los pacientes de un manicomio? Cerremos este paréntesis y sigamos con esa línea de tiempo. Ya que entendimos que es el automatismo, podemos entender de una manera más simple este movimiento. Nació en 1920 y para sentar las bases, Breton fundó la revista Littérature con Louis Aragon y Philippe Soupault, y en 1924 escribió su primer manifiesto titulado Manifiesto del Surrealismo. Breton aquí explica que su movimiento quiere dar continuidad a la obra de Julien Apollinaire y Gerard de Nerval, en particular en lo que respecta a su interés por los sueños. Apoyándose en las ideas de Freud, los surrealistas pudieron adentrarse en un terreno hasta allí poco explorado por la literatura, el ámbito de los sueños. Para acabar pronto, el surrealismo en la pintura es el libre ejercicio del pensamiento a través de imágenes. ¿Por qué Dalí y no Magritte? ¿O por qué Dalí y no Miró? Simplemente su personalidad. A mí me atrapa, me encanta esa peculiar manera que tenía. Vemos como en la actualidad, por ejemplo, para dedicarse a un área creativa es un requisito ser diferente, y esto es también externo. Si te ven con traje en una entrevista para trabajar en un área de este tipo, ¿tú crees que te darían el trabajo? Pensarían que eres cuadrado, que tu cerebro piensa en blanco y negro, pero esa idea se colapsa cuando ves a Dalí, el surrealista mejor vestido y mejor peinado, nada más alejado de un creativo de agencia de publicidad. Aunque en un respiro por admirar su locura nos deleitamos con ese bigote puntiagudo, tomando riesgos, batiéndolos con su bastón, esas caras y gestos que solo apuntan a la versión más libre de un hombre queriendo expresar su subconsciente. Nació en Figueres, España en 1904, tenía una personalidad muy complicada y, a diferencia de lo que podríamos pensar, André Breton intentó separar el nombre de Salvador Dalí del grupo de los surrealistas. Entre otras cosas, además de su acercamiento al anarquismo, la más fuerte era considerarlo antisemita, aunque esto se cuestiona cuando sabemos de su entrañable amistad con el diseñador Paul Laszlo, que era judío. Por fin su pintura. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me llama tanto la atención? Quiero verme extremadamente simple. Los colores principalmente, las formas, esa manera de colisionar ambos reinos, el natural y el artificial. Estar frente a una pintura de Dalí es como estar frente a una dulcería. Primero me enamora la vista con esas tonalidades, quiero tocarlo, experimentarlo. Mis ojos no me dejan separarme, disfrutando el aquí y allá por no saber dónde comenzar a mirar primero, y quiero llevarme 10, aunque al final me doy cuenta que no me alcanza. Dalí nos regala títulos maravillosos, permitiéndonos un más libre acceso al lienzo como este. Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada, un segundo
sueño antes de despertar. Se encuentra en el Museo Thyssen-Bornemisza y solo mide 51 por 41 centímetros. Se ve a Gala, mujer y musa de Salvador Dalí. Contemplamos un paisaje marino de lejanos horizontes y tranquilas aguas, junto a su cuerpo desnudo y dormido, levitando sobre una roca plana que a su vez flota sobre el mar. Dalí coloca 2 gotas de agua suspendidas. El zumbido de la abeja provoca un sueño en Gala que se materializa en la parte superior. En el fondo, una granada que explota y hace que salga despedido de su interior un enorme pez, del que a su vez surgen 2 amenazantes tigres y una bayoneta. Sobre ellos un elefante con largas patas de flamenco que aparece en otras pinturas y lleva sobre su espalda un obelisco que simboliza el poder del Papa. La metamorfosis de Narciso. Vaya qué composición. Como ya sabemos, en la mitología de la Grecia clásica, Narciso se enamoró de su imagen y al verla en el reflejo del agua, se ahogó queriendo alcanzarla. En la imagen se puede ver cómo la figura de Narciso se transforma en una mano de piedra y de esa muerte resurge la vida, pero además los dedos de esa mano a la derecha, en los que se ha convertido la imagen humana de Narciso, a la izquierda sostienen un huevo que sería la cabeza, pero además es el símbolo del seno materno del que brota una flor. Es decir, en esta imagen están muchos de los elementos simbólicos y con doble sentido de la pintura de Dalí. Se ha considerado como un verdadero autorretrato del artista, sin duda alguna uno de los mayores narcisistas que ha dado toda la historia de la pintura. Dalí quería reconocimiento y le gustaba que lo admiraran, por eso en el cuadro vemos tras las figuras principales otras diminutas simulando un grupo de personas de diferentes lugares y que son identificables por ciertos atuendos y posturas, un indio, un catalán, un ruso, un alemán, con los que de alguna manera quiere representar a los seguidores de la pintura de Dalí en todo el mundo. Coloca otra figura aislada en la zona derecha del cuadro, queda resaltada con el fondo en cuadros blancos y negros de un tablero de ajedrez, en el que vemos una especie de escultura sobre un pedestal que es la representación ideal de la belleza y que no se puede distinguir si se trata de una belleza o masculina o femenina. Le gustaba la ambigüedad en ese sentido. La jirafa en llamas. Este es un óleo sobre tabla muy pequeño en realidad, con apenas 35 por 27 centímetros. Los cajones abiertos de esta expresiva figura femenina apuntalada se refieren al subconsciente interior del hombre. En palabras del propio Dalí, sus cuadros forman una especie de alegoría que sirve para ilustrar una cierta intuición, para seguir los numerosos olores narcisistas que ascienden de cada uno de nuestros cajones. La imagen está ambientada con un cielo azul profundo. Hay 2 figuras femeninas en primer plano, una con cajones que se abren a su lado como un cofre. Ambos tienen formas fálicas indefinidas, quizá relojes derretidos, como una imagen recurrente de las obras anteriores de Dalí, que sobresalen de sus espaldas, que están sostenidas por objetos en forma de muletas. Las manos, los antebrazos y la cara de la figura más cercana se reducen al tejido muscular debajo de la piel. Una figura sostiene una tira de carne. Tanto las figuras humanas que hacen las veces de cómoda como las formas de muleta son muy habituales en la obra de Dalí. Al final les daré una teoría. A lo lejos hay una jirafa con la espalda en llamas y la describió como el monstruo apocalíptico. Creía que era una premonición de guerra y en específico esta premonición se le ha atribuido a la caída del Hindenburg. Esta es una de las obras más emblemáticas de Salvador Dalí, titulada El sueño. Trata de uno de los temas de mayor interés y atracción para los surrealistas, el sueño, pues es una representación visual del colapso del cuerpo durante dicho estado. En la obra vemos cómo se contrapone el azul profundo del cielo a una enorme cabeza completamente desarticulada de un cuerpo a su vez ausente. La expresión de la misma lleva a sentir el sueño profundo, aunque se aprecia una cierta firmeza en la cabeza sostenida por muletas. Esto a su vez nos habla de una cierta fragilidad, porque aunque se aprecian rígidas, que podemos pensar que cualquier movimiento que afecte a cualquiera de ellas podría llevarla al colapso total, en un efecto en cadena, una vulnerabilidad evidente. El espectro del sex appeal. Otra aún más pequeña, de tan solo 18 por 14 centímetros. En la parte inferior derecha vemos a un pequeño Dalí con el miembro petrificado, vestido de marinero, contemplando un enorme monstruo, blando y duro a un tiempo que para el artista simboliza la sexualidad, una vez más en presencia de las enormes muletas, símbolo según Dalí de la muerte y resurrección. La mujer putrefacta y el niño se centran en temas obsesivos para el pintor, tales como el miedo a la represión sexual, la figura corrompida, los miembros podridos, las partes osificadas, ocupando toda la composición. Todo está petrificado, incluso ese paisaje de rocas del Cabo de Creus que acompaña a la gran figura y al niño, que parecen fundirse en la misma fosilización. Por fin estamos en presencia de una pintura en gran formato titulada Construcción o composición blanda con judías hervidas.
premonición de la guerra civil. Es un óleo sobre lienzo y mide 100 por 99 centímetros. Esta obra es una de las más agresivas de Salvador Dalí. Muestra el horror de la guerra civil española que se inició en el año que fue pintada. En realidad, Dalí terminó la obra 6 meses antes del estallido de la guerra, y hasta que ocurrió este acontecimiento, la pintura no tuvo el subtítulo Premonición de la guerra civil y pinta un monstruo amorfo de carnes que se estrangulan unas con otras. La figura está constituida por una pierna y una extremidad de la que surge otra. Estas dos partes se intentan despedazar. Debajo del monstruo amorfo hay un pie, el cual tiene un dedo de gran tamaño. Arriba se encuentra una cabeza sonriente inclinada hacia arriba, pareciendo ser cegada por el sol. Como en otras obras de Dalí, el elemento principal del título del cuadro, las judías o los frijoles, se encuentran en una parte minúscula del mismo, solo como un elemento secundario, recordando la jirafa ardiendo, donde la jirafa sale en un tercer plano muy alejado. Las judías conocidas son una de las frecuentes alusiones de Dalí a la comida en sus obras. Reflejan el carácter nutritivo que él otorga al arte. Esto me recuerda mucho a la definición que da Diego Rivera en una entrevista, donde dice que el papel del artista es el de nutridor. El papel del artista en la sociedad, biológicamente, es un papel de nutridor. Terminamos con los famosísimos relojes derretidos, titulada La persistencia de la memoria. Una vez más estamos en presencia de una pintura pequeña con apenas 24 por 33 centímetros, un simple paisaje marino en el que hay una escena insólita, una criatura durmiendo inerte sobre la arena. Hay quien ve un autorretrato del pintor y unos relojes que se derriten sobre ella y sobre otros elementos del cuadro, y que algunos apuntan a que la criatura es un autorretrato de Dalí. En palabras del propio Dalí, nos dice que sus dos inspiraciones para esta pintura fueron estas. En primer lugar, los quesos camembert, tiernos, extravagantes y solitarios, y la otra fue la teoría de la relatividad de Einstein. Sabemos que Dalí era un enamorado de la ciencia, y al parecer los relojes derritiéndose son un símbolo inconsciente de la relatividad del espacio y el tiempo. Es aquí donde creo prudente compartirles una interpretación que leí hace ya tiempo, y es que esos elementos que tanto pintaba derretidos tenían otro porqué. Leemos que se trataba de la fragilidad con la que Dalí veía ciertos elementos del hombre, como el sueño o lo insostenible de algunos acontecimientos, pero existe una interpretación que a mi parecer tiene muchísima lógica, y es que Dalí sufría de impotencia sexual. Los elementos derretidos que vemos en sus pinturas son la forma en la que su subconsciente lo retrataba, y las muletas son un claro simbolismo de su impotencia al ser incapaz de sostener el peso de algún elemento. Pero ahora imagínense a Dalí reconociendo esto. Impensable. ¿Qué les parecen las pinturas de Dalí? ¿Qué les proyectan? Tal vez no consideren a Salvador Dalí como el rostro del surrealismo, pero hay que reconocer que estamos en presencia real de la desnudez de una psique tanto oscura como impregnada de color. También incursionó en el cine, y antes de terminar el video, los dejo con una joya: El perro andaluz. Gracias por sus likes y suscripción. Arte hasta hartarte. Nos vemos el siguiente.